Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Démosle gracias al Señor por otro día más de vida agregado a nuestras vidas. El Señor ha puesto en mi corazón el poder tratarle de explicarles a ustedes qué es la muerte. Pasamos a leer en el libro de Ezequiel, en el versículo 18 y el capítulo 18 y el versículo 32, que dice lo siguiente. Porque no me agrada la muerte de nadie, dice el Señor. Conviértanse pues y vivan. Queridos hermanos, acá claramente en este versículo, Dios nos está diciendo que no se agrada de nadie que se pierda por sus pecados, sino que conviértanse, crean en Dios y sean salvos. ¿Por qué? Dice el Señor, no quiero que nadie muera. Porque cuando uno se encuentra en el medio de sus pecados y los pecados del mundo, esa es muerte espiritual. Pero si nosotros nos convertimos de las tinieblas a la luz del Señor, el Señor nos va a guiar, nos va a restaurar y nos va a llevar a su santo seno para que podamos ser criaturas de su rebaño. Es decir, si nosotros no podemos encontrar la salvación, ¿cómo podemos nosotros decir después que cuando nos vamos de acá vamos al cielo? No, hermano. El cielo se busca estando acá abajo. ¿Sabe cómo se busca el cielo? Con esto, que se llama Biblia. Estudie, escudriñe, apréndase las Santas Escrituras, que son los que lo van a llevar a la vida eterna. Ahora tenemos en el libro de Romanos, que es el Nuevo Testamento, Romanos 6:23, capítulo 6, versículo 23, que dice lo siguiente: porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos hermanos, acá claramente se da lo que yo expliqué recién. La paga del pecado es la muerte. Si usted vive toda su vida destituido de la presencia de Dios y no acepta los preceptos y decretos de nuestro Rey y no se convierte de su propio corazón, ¿sabe lo que va a recibir? La muerte. Pero si usted comprende realmente que tiene que ser sanado y restaurado, entonces el don gratuito es vivir en el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, contra estas cosas no hay ley posible, ¿eh? Acá estamos hablando de su destino en el cielo o en el lago de fuego y azufre. Entregue el corazón al Señor, entregue. Y se va a dar cuenta que Cristo lo está esperando porque lo ama con un amor que no tiene fin. Deje todas las enseñanzas del mundo que lo único que llevan es a la perdición de su cuerpo, de su alma y de su mente y de su espíritu. Seguimos con esta explicación. Ahora vamos al libro de Eclesiastés. Eclesiastés, buscamos por acá, tranquilos. El libro de Eclesiastés, acá. Eclesiastés en el capítulo 9, en el versículo 5, que dice lo siguiente: los vivos saben que han de morir,
Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. Queridos hermanos, acá claramente nos está diciendo que nosotros los que estamos vivos vamos a morir. Sabemos perfectamente que en algún momento de nuestras vidas nos vamos de este mundo. Pero ¿y por qué dice después los muertos nada saben y queda su mente en el olvido? Porque después de la muerte usted no puede salvarse. Tiene que hacerlo consciente cuando está vivo, arrepentirse cuando está vivo, porque usted cuando pasa al descanso ya no puede hacerlo más. Pasa al olvido su mente, pasa al olvido todo. Ya no puede hacer nada por su salvación. Por eso el versículo que dice que nosotros que sabemos los que vamos a vivir, los que vivimos, que tratemos de entregar el corazón al Señor mientras estemos en este mundo, porque cuando nos vayamos de acá y nos vamos sin Cristo, ¿a dónde se cree usted que va a ir si se va sin Cristo? Piénselo, hermano, piénselo. Porque muchos dicen, pobrecito, qué bueno que era, qué excelente persona, qué persona extraordinaria. Es que no sabemos a dónde va a ir. Pero sí usted puede saber a dónde va a ir por anticipado, escudriñando las Santas Escrituras, porque en ellas usted va a encontrar el camino a la vida eterna. Seguimos. En el Salmo 6, los versículos 4 y 5. Salmo 6, los versículos 4 y 5. Salmo 6, versículos 4 y 5. Salmo 6, versículos 4 y 5. Preste atención, hermano. Vuélvete, Señor, líbrame, sálvame por tu constante amor, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el sepulcro, ¿quién te lo hará? Queridos hermanos, nosotros tenemos que amar, adorar a nuestro Señor cuando estamos vivos. Nosotros podemos leer la Biblia, podemos tener una comunión con el Señor, orar, adorarlo, alabarlo, bendecirlo, amarlo. Pero cuando pasamos a la muerte, es decir, a dormir, nadie lo va a alabar, porque los muertos ya no están. Su memoria pasó al olvido. Querido hermano, acá tiene que ser acá. Acá. Dios nos está dejando este camino para que nosotros sigamos la salvación, que es por medio de la sangre y de la carne de nuestro Señor Jesucristo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Antes no teníamos esperanzas. ¿Por qué? Porque no había venido el Mesías y no se había derramado la sangre del justo. Se mataba un animalito y te apoyaba la mano. Bueno, eso era simbólico, pero ese animalito estaba representándole a la antigua gente, al Antiguo Testamento, de que un día iba a venir el Mesías a dar la vida por nosotros y a dar la sangre en una cruz para que nosotros seamos salvos. Queridos hermanos, prestemos un poquito de atención a todo lo que nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo en las Santas Escrituras y principalmente el Espíritu Santo, que es el que nos exhorta a seguir el camino de nuestro Señor. Sigamos. Salmo 115 en el versículo 17. Salmo 115 en el versículo 17. Dice lo siguiente: los muertos no alabarán al Señor, ni cuantos desciendan al silencio. Se terminó. Se terminó. Usted no va a alabar, ni amar, ni glorificar, ni nada por lo que se le ocurra, porque ya no está más acá. Usted ya pasó al silencio. ¿Silencio qué significa el silencio? El silencio completo.
completo, usted ya no va a hablar, no va a oír, no va a ver, no va a caminar, no va a participar más de las cosas que se hacen debajo del sol, es decir, las cosas de este mundo. Por eso usted tiene que buscar la verdad. Ahora que está vivo, hermano querido, ahora que está vivo, busque la verdad. Seguimos. Deuteronomio 18, libro de Deuteronomio 18. Deuteronomio 18. Dame un poquito de paciencia. 18. En el versículo 10 y 11, que dice lo siguiente. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imitarás las abominaciones de las naciones. No haya en ti quien pase a su hijo o a su hija por el fuego, ni adivino, ni astrólogo, ni hechicero, ni mago. Perdón, ¿sí? Acá nos está diciendo claramente que no tenemos que tener ningún contacto con las personas que ya no están más en este mundo. ¿Por qué? Porque nos perdemos. Nos perdemos. Adivinos, espiritistas, magos, magia negra, magia blanca, magia roja. Échele usted lo que quiera. Cualquier calificativo que usted le busque, usted no tiene que seguir esas enseñanzas. ¿Sabe por qué? Porque esas enseñanzas los hacen perder a usted. Y usted, ¿qué dije yo antes? La paga del pecado es la muerte. Entonces usted pasa al silencio y ya no se puede salvar. ¿Por qué? Porque usted hace cosas que no corresponden, que consulta a gente que le van a decir, sí, vení, mirá, vamos a hacer una sesión y yo te voy a comunicar con tu papá que hace 15 años que se murió. Mentira. No invocan a los muertos. Los mismos espíritus inmundos que son de la hueste de Satanás imitan la voz. Y entonces se hace o lo hacen perder a ustedes. El Señor es así. No tenemos que participar de estas cosas porque el Señor no quiere. El Señor no quiere que nosotros participemos de esto porque no es beneficioso para nosotros, porque nos perdemos y no heredamos la vida eterna. Volvemos al libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Volvemos al libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. A ver, Eclesiastés en el capítulo 3. Pero a ver. Eclesiastés en el capítulo 3. Cantares, Eclesiastés acá. En el capítulo 3. De los versículos 19 y 20. Dice lo siguiente. Porque el hombre y el animal tienen la misma suerte. Como muere el uno, muere el otro. Los dos tienen el mismo aliento de vida. Nada tiene más el hombre que la bestia. Todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y el polvo volverá. Queridos hermanos, cuando Dios creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. ¿Cómo creó al hombre? Porque nosotros somos polvo. Por eso dice, polvo sos y al polvo volverás. Dios, cuando creó al hombre, puso aliento de vida en su nariz, para que el hombre sea una persona viviente, igual que el animal, que es viviente. Pero los dos van a descender al mismo lugar. ¿A dónde? Al sepulcro, a la muerte. Todos vamos a dormir.
todo, pero nosotros tenemos una ventaja sobre los animales. Nosotros podemos decidir a qué lugar ir. Fíjese lo que dice, claramente. Fíjese. ¿Quiere que se lo lea de vuelta? Se lo leo de vuelta. Todo va a un mismo lugar. Todo viene del polvo y al polvo volverá. Queridos hermanos, fuimos creados del polvo y al polvo volveremos. No hay otro lugar donde nosotros podamos ir. Se quita el aliento de vida, uno pasa al descanso, el espíritu vuelve a Dios y nuestra carne vuelve al polvo, de donde fue creada la materia. Piénselo, hermano, piénselo. Piénselo y empiece desde ahora a buscar al Señor, que es el único que lo puede salvar, el único que le puede enseñar el camino para que cuando usted se vaya pueda estar con Él en los lugares celestiales. Vamos al libro de Isaías en el capítulo 38. Isaías 38. 38. Versículos 18 y 19. Dice lo siguiente. Porque el sepulcro no te saltará, ni la muerte te alabará. El que vive solo, el que vive te alabará, como hoy lo hago yo. El Padre contará tu fidelidad a sus hijos. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno va a exaltar al Señor, porque no viven, descendieron al hoyo. Los únicos que van a exaltar al Señor son los que viven. Y nosotros tenemos que contárselo a nuestros hijos para que ellos puedan hacer lo mismo y sean salvos del día del Señor. Porque cuando el Señor venga, va a separar los cabritos de los corderos. Se va a llevar a los corderos y acá van a quedar los cabritos. También van a resucitar los que durmieron en el Señor. Pero eso es otra cuestión, en otra predicación lo voy a explicar. Pero hermanos queridos, el que va al sepulcro pasa al olvido. Ya no existe más. Podemos recordarlo. Mira a mi papá, qué lindo, qué buen carácter que tenía. Mira al viejo, cómo laburaba, qué sacrificio que hacía. Pero nada más. Porque ya pasaron al olvido. Se fueron a descansar de todos sus trabajos. Ahora vamos a leer Ezequiel 18:4. El libro de Ezequiel 18:4. Ezequiel 18:4. Porque toda alma es mía, tanto el alma del Padre como la del Hijo. Las dos son mías. El alma que peque, esa morirá. Claro, ¿a lo que le está diciendo el Señor acá? Todas las almas que Él creó son de Él. Por consiguiente, la salvación es de cada uno, porque dice perfectamente, el alma que peque, esa morirá. Si usted vive toda su vida pecando y no se arrepiente nunca, cuando se vaya de acá, ¿cuál es la paga del pecado? ¿La muerte? Ahí o ahí. ¿Sabe cuál es la muerte? El lago de fuego y azufre. Atormentado eternamente con el diablo y sus ángeles. Y eso es lo que quiere el enemigo, que usted se pierda. Pero usted tiene que tratar de salvarse antes de irse de acá, hermano. Antes. Busque al Señor. Búsquelo. Él lo está esperando con los brazos abiertos. No caiga en la mentira del enemigo. No se termina la vida después con la muerte, ¿eh? Cuando uno se va a dormir, no se termina la vida. Hay posibilidad todavía cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Seguimos con esta enseñanza. Ahora vamos al libro de Génesis 2, en el capítulo 7.
Génesis 2, 7. En el principio de la creación. Génesis 2, 7. Génesis 2, 7. Guárdeme un cachito. Génesis 2, 7. Presta atención, hermano. Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. ¿Ve lo que le decía yo antes? Dios lo modeló del polvo de la tierra. ¿Pero qué modeló Dios del polvo de la tierra? Nuestra carne. Porque el Espíritu es de Dios. Fíjese que fuimos creados por el mismo Dios. Entonces, si fuimos creados por el mismo Dios, Dios no quiere que usted se pierda. ¿Pero por qué se pierde usted? Por sus pecados que anidan en su corazón. Queridos hermanos, busquemos al Rey de Gloria. Busquémoslos porque Él está buscando su salvación. Porque acá dice claramente, el alma que pecare, esa morirá. No como muchos dicen, porque el padre era tal cosa, el hijo va a ser lo mismo que era el padre. No. Lo que pasa que se va guardando eso de generación en generación, porque no se enseña la palabra del Señor para que la persona cambie. Entonces la persona se pierde, porque no conoce el camino del Señor. Pero nosotros que somos sus hijos, tenemos que explicarle a nuestros hermanos que de la única manera que nosotros podemos ingresar en la salvación es conociendo a aquel mismo que nos creó. Es decir, Jehová de los ejércitos. Vamos al Salmo 146, queridos hermanos. Salmo 146. Salmo 146. 138. 143. 146. Vamos a leer del versículo 1 al 4, que dice lo siguiente. Alaben al Señor. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíen en príncipes y en hombres, porque no pueden salvar. Sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Queridos hermanos, esto es claramente comprensible. Alabemos a nuestro Dios mientras podamos, porque cuando vamos a dormir no lo podemos alabar más, ni no nos va a poder salvar nadie, ni los reyes, ni los príncipes, ni los presidentes de las naciones, nadie. Solo el que puede salvar es Jesucristo, pero mientras nosotros vivimos, porque cuando pasamos al descanso ya no tenemos mente. ¿Cómo leemos? ¿Cómo podemos capacitarnos para entender la salvación? Nuestra mente pasa al olvido. Y usted, cuando se muere, ya decide su destino. Si ir con Dios, porque usted fue obediente con toda su ley y escudriñó la palabra y la guardó en su corazón, o irse con el enemigo, cuando usted no hizo nada por salvarse, y se pierde en el lago de fuego y azufre. Mire, hermano querido, no hay ninguna posibilidad de salvarnos cuando nosotros nos vamos de acá. La salvación es mientras estamos vivos. Porque cuando morimos no tenemos conciencia, no tenemos nada. Estamos dormidos, suspendidos, esperando a que Dios nos venga a despertar. ¿Despertamos para salvación de vida eterna? ¿O despertamos para salvación de vida de condenación? Y yo le pregunto a usted, querido hermano, póngase la mano en el corazón. ¿A dónde quiere ir usted? ¿A qué lugar quiere usted estar? ¿Con
con Cristo en los lugares celestiales, o con el enemigo quemándose eternamente en el fuego del lago de azufre. Qué buena pregunta, ¿no? Queridos hermanos, yo quiero mandarles de acá miles de bendiciones, y como vengo haciendo siempre, Jesús siempre está. Abrile tu mano, abrile tu corazón. Confesá ese pecado que te está matando y que te está llevando al sepulcro, porque también los pecados nos llevan a la enfermedad y la enfermedad nos lleva a la muerte. Seamos inteligentes, pidámosles al Señor que nos dé esa sabiduría y esa inteligencia para entender su palabra y poder entender la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por haberme escuchado, queridos hermanos, y oramos por estas palabras. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das y la posibilidad de la salvación y de la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu amor y tu misericordia y por todas las cosas que nos das. En el santo nombre de Jesús. Amén.